con nosotros. Hay varios temas sobre los cuales queríamos, bueno, pulsar y conocer su opinión. Obviamente, el tema que acapara la atención de la prensa nacional. Ayer en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, varios de los asambleístas pidieron al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia enjuiciar a varios dirigentes de oposición porque los acusan de traición a la patria. Esto fue aprobado por unanimidad, es decir, que contó también con su voto favorable. Cuéntanos usted, por favor, exactamente cuál es el objetivo de esta solicitud. Mira, realmente, en mi caso particular como constituyente, en vista de todos los acontecimientos que hemos venido viendo, ¿no?, de manera directa, los recientes hechos que tuvimos, más de 100 días de secuestro de las vías, donde hubieron asesinatos, una cantidad de situaciones muy bochornosas, calificado como terrorismo, ¿no?, en el marco de toda la violencia que hubo. Definitivamente, una vez que se produce el proceso electoral democrático, abierto, participativo, donde se incluyó la invitación a los sectores de la derecha a que formaran parte de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, mágicamente el 31 de agosto amanece una calma total en el país y se recupera el secuestro que había de la normalidad. Llega la paz y la tranquilidad al país. Sin embargo, pudimos ver que todos los hechos que ocurrieron, donde lastimosamente hermanos venezolanos perdieron la vida, hechos que fueron incitados, que vimos por algunos líderes políticos del sector de la derecha, quien no pueden pretender ahora nuevamente seguir haciendo lo que hicieron en el 2014. Hubo una impunidad que no fue concebida como tal, sino que se dejó pasar los hechos. Pero ahora, en esta oportunidad, yo creo que debe ser un acto de responsabilidad de nosotros, que tenemos esta responsabilidad ahora, de poner un alto a que no se siga cometiendo este tipo de llamados a la violencia sin tener realmente quien sean los responsables. Ahora, constituyente Hernández, usted en lo personal, ¿cree que la dirigencia de oposición es traidora a la patria, es una dirigencia que pidió sanciones para Venezuela y que en Estados Unidos obedecieron a esa petición? ¿Usted lo cree así? Mira, lastimosamente eso está ocurriendo. Sabemos que hay unos líderes de la derecha que están plenamente identificados, reconocidos. Más que lo que yo puedo decir, son lo que se demuestra con los hechos. Líderes de sectores opositores que han viajado por el mundo haciendo una campaña en contra de Venezuela, pidiendo intervención militar, pidiendo bloqueo económico, y las fotos, las evidencias están allí donde se ha demostrado claramente, porque es como lucirse ante el mundo, donde lo que se está haciendo ahorita son actos provocados por este tipo de líderes de la derecha. Fíjese, constituyente Hernández, que a propósito de esto que pidieron ayer en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo una respuesta del presidente del Parlamento Nacional, el diputado Julio Borges. Se refirió precisamente a estas acusaciones de traición a la patria. Vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo el diputado Julio Borges. Nicolás Maduro, no busque culpables de quien ha tenido usted toda la culpa con todo el poder en estos 4 años y no ha logrado sino que las cosas empeoren, que haya más devaluación, haya más deuda, haya más inflación, haya menos libertad, haya más violencia. Yo creo que traición a la patria es hacer que PDVSA produzca menos petróleo hoy que de hace décadas. Yo creo que traición a la patria es endeudar a Venezuela y endeudar a nuestros hijos y endeudar a nuestros nietos. Yo creo que traición a la patria es arrodillarse frente a Cuba o cualquier otro gobierno extranjero. Bien, esto es parte de lo que expresaba el presidente del Parlamento Nacional, Julio Borges, su opinión respecto de estas declaraciones. Mira, definitivamente un poco fuera de orden, ¿no? Cuando tú tratas de acusar o de responder a una acusación que tienes de manera directa, es la típica conducta de la persona que asume la responsabilidad, la culpabilidad, ¿no? Es la técnica del perdedor. Entonces, decir que el presidente durante 4 años ha tenido una traición a la patria, durante 4 años, primero que no han dejado gobernar al presidente. Le dieron la oportunidad, el pueblo, en el año 2015, de elegirlos a la Asamblea Nacional y sin embargo no asumieron la responsabilidad. Y al hecho nos remitimos. Fueron ratificados un poder constituido como Asamblea Nacional por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y no han podido legislar, no han podido instalarse nuevamente porque no han tenido el quórum suficiente. Entonces,
traición a la patria es lo que estás haciendo cuando, ¿por qué no acudes al llamado? ¿Por qué no te incorporas? Si ya se han hecho diferentes mecanismos de diálogo y los primeros que, por decirlo coloquialmente, que patean la mesa son ellos. Entonces, ¿qué realmente es el objetivo? El control del poder por las empresas transnacionales, lo que tenemos que ya conocemos todos con las medidas económicas. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, constituyente Hernández, pero para el regreso me gustaría por favor conocer su apreciación respecto del trabajo que viene realizando la Asamblea Nacional Constituyente, hasta hoy constituyente electo por el subsector empresarial, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Continúa con nosotros sus cuentas en redes sociales, constituyente, por favor. @Hernández Gerson, Twitter y en Facebook, Gerson Hernández Romero. Dejábamos pendiente antes de irnos a la pausa, ¿qué pasa con el tema económico, por ejemplo? Que se dijo sería una de las prioridades de la Asamblea Nacional Constituyente. Hasta ahora el enfoque ha estado en lo político, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con atender la delicada situación, que además lo reconoce todo el país, de abastecimiento de alimentos, de medicinas, el tema de la producción nacional que está pasando con la inflación, por ejemplo, el trabajo de la constituyente en esta materia? Mira, ahorita apenas tenemos hoy 30 días de haber sido electo, ¿no? Y de instalarlo fue a partir del 4 de agosto. Allí, inmediatamente, una vez de algunas acciones políticas, como tú lo bien acabas de reseñar ahorita, también se ha venido trabajando con el tema económico. Es un tema que es el conocimiento público, no es un tema que está nada fácil. Tenemos una guerra económica incesante y que, habiendo nosotros tomado algunas iniciativas, el Ejecutivo está trabajando con su equipo económico y en este caso la Asamblea Nacional Constituyente también se conformó una comisión de economía previa y apenas hace 5 o 6 días se nombró la nueva Comisión de Economía Diversificada y Productiva, donde estamos 25 hombres y mujeres allí, de todos los sectores, más que debatiendo, tomando iniciativas propias para ir en función de hacer una propuesta que realmente tenga el impacto que es el que está esperando la población. Pero ¿hacia dónde se dirigen esas iniciativas, señor Hernández? Porque, por ejemplo, en esta misma silla han estado integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente que proponen insistir en teorías o en decisiones ya tomadas que han sido muy criticadas, incluso por sectores empresariales. Por ejemplo, insistir en el control de precios, en la regulación de precios en Venezuela, en congelar los precios de algunos productos, bienes o servicios. Usted, que es representante del sector empresarial en esa Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué opina respecto de ese tema específicamente? Regular y controlar y congelar precios de productos, bienes y servicios en Venezuela. Radica realmente en iniciar el diagnóstico de la estructura de costo, que sea una estructura de costo transversal, o sea, no es que nos vamos a poner producto por producto, porque imagínate, se nos va a ir cualquier cantidad de tiempo en esto, pero sí hay estrategias que se pueden manejar a través de formulación de estructuras de costos, que nosotros pudiéramos, más que congelar, porque congelar en función a qué, entonces hay que ir primero al origen, a la estructura de costo, evaluar realmente, incluso el tema de algunas referencias que se han utilizado, como es el dólar today, hay que decirlo, donde algunos sectores empresariales toman ese elemento como indicador para su estructura de costo, estructura que no es real, porque ni siquiera la misma estructura del dólar paralelo tiene un parámetro que lo defina, sino que es un arma de guerra política que se utiliza cada vez que el gobierno hace algo que favorezca a la población en lo económico, en lo moral, en lo social, ese dólar inmediatamente se dispara. Entonces, acá estamos buscando un mecanismo que realmente, más que regular, es hacerle seguimiento y control a las políticas que se están ya manejando. Por lo menos, tema del otorgamiento de divisas que se le han hecho a algunas empresas y que realmente no han definido si están trabajando bajo la estructura de esa sana condición que debe existir para fijar el precio final. Pero, por ejemplo, ya que usted toca el tema de las divisas, ha habido también la crítica de muchos sectores empresariales de la poca capacidad de otorgamiento de divisas que tienen, por ejemplo, a través del sistema DICOM, que ya supera además los 3.000 bolívares por dólar. Bueno, incluso dicen que realmente para poder hacer la adjudicación hay que pujar, incluso hablan de por más de 7.000 bolívares para poder ser asignada la cuota
de las divisas, pero dicen que igual es muy poco lo que se asigna para la necesidad real del aparato productivo empresarial de Venezuela. El DICOM no es suficiente. Sí, claro, claro está de que el único oferente que está con mayor aporte al DICOM, a las demandas, lo está haciendo el Estado. No es un secreto, conocemos lo que está ocurriendo con el tema de la adquisición de divisas a través de la comercialización del petróleo. Producto de la baja, no hay la cantidad suficiente. Sin embargo, se están generando ahorita propuestas de sectores privados que están colocándose como oferentes. Entonces, la demanda es muy grande porque hay sectores que quieren participar, pero que realmente no forman parte de un plan de contingencia que se está creando ahorita bajo sectores prioritarios como lo son alimentos, aseo personal, fármacos y artículos de limpieza, que son 4 rubros que son bien incidentes sobre la economía nacional. Entonces, allí es donde se está dirigiendo ahorita la cantidad que está suministrando el Estado en las demandas, pero hay nuevos oferentes que están participando. Pero usted cree que, y insisto usted porque no solo es constituyente, sino representante de muchos años del sector empresarial, ¿usted cree que es viable para la economía venezolana, para la dinámica económica y productiva de nuestro país, mantener un dólar preferencial a 10 bolívares cuando el otro dólar marcador oficial, que es el DICOM, supera los 3.000 bolívares de acuerdo a la tasa oficial? Es una diferencia bastante pronunciada. Sí, ahí, bueno, es parte del estudio lo que se está realizando, ¿no? Buscar un sistema de unificación cambiaria que realmente sea compensatorio para que el Estado de repente está subsidiando a algunas empresas para que otorguen un producto final y dentro del esquema que puede existir estar subsidiar es al beneficiario directo, en este caso al consumidor, ¿no? Pues, por ejemplo, el carnet de la patria es un instrumento que se pudiera utilizar para este tipo de gestión que se puede hacer. Ahora bien, el tema del DICOM sigue siendo ahorita una referencia donde ha sido por algunos sectores que no han podido entrar en la subasta porque el sistema no es vulnerable, el sistema es automatizado, se eliminó todo lo que tiene que ver con el papeleo, todo esto. Entonces, cuando me dice que es pujante, esa parte ahí no la manejé muy bien, ¿no? Bueno, la gente coloca una asignación y el sistema luego selecciona. Sí, pero el sistema bueno, por cierto que automático. las últimas se han decidido por un mecanismo de contingencia, Sí, por no por las contingencias. bandas regulares. Correcto. Es correcto, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Ahora, porque nos queda solamente un minuto, lamentablemente, para finalizar la entrevista, constituyente Hernández, ¿se va a tocar, se va a analizar, tienen alguna propuesta de cambio en lo que es las titularidades de la propiedad en Venezuela, la propiedad privada, la propiedad mixta, la propiedad pública? ¿Tienen algún bosquejo de trabajo en este sentido? Sí, en el marco jurídico, eso hay que aclararlo bien, los derechos son irrenunciables. El tema de la propiedad privada está garantizada ya en el artículo 115 de la Constitución. Ahora, lo que se va a profundizar dentro de lo que es la parte de la enmienda constitucional que se le puede hacer es definir las diferentes formas de propiedad. La palabra privada no aparece en el 115 y quizás eso ha sido manejado por algunos juristas o conocedores del derecho como un instrumento para crear incertidumbre en el sector empresarial. Pero sin duda alguna ya está garantizada la propiedad privada desde sus orígenes. El Estado no está interesado en infraestructuras, en sistemas de